10:26 de la mañana, habla a esta hora el presidente Gustavo Petro ante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 desde Panamá. Samuel Huntington, que leí su libro, no sé qué se hizo, pero escribió un libro que se llama Los conflictos entre las civilizaciones y anunciaba una guerra entre civilizaciones de la cual Latinoamérica, el Samuel Huntington lo reconocía, saldrá triunfadora, dijo él en su libro. Pero yo creo que el concepto no es conflicto entre civilizaciones, sino diálogo entre civilizaciones si queremos hermandad humana y paz. Y no creo caer en una abstracción demasiado difícil. Solo si hay hermandad humana habrá libertad, en general. Solo si los espíritus de cada persona, y cada persona debe tener una identidad universal por persona, no porque es de una nacionalidad, entonces tendremos libertad y pensamiento profundo para poder soportar los equilibrios con la tierra o más allá. Y entonces, segundo, si Latinoamérica es una civilización, no cubre toda América. Y entonces tenemos que resolver si comenzamos por la universalidad, difícil, o comenzamos por el continente. Y es una discusión hoy, concreta. Un pacto por la vida y la libertad en América, en las Américas, si es preciso decirlo así, me parece fundamental. Y hay que intentarlo. Y si no se puede, entonces tenemos como civilización latinoamericana y caribeña reconocer lo que somos. No solo hacia adentro como una identidad cultural diversa y poderosísima, o como una identidad natural que lo signa es la exuberancia y la belleza de la vida, su intensidad. Son nuestros dos grandes poderes, pero son el poder que creemos no tenemos, por no tener misiles, por no tener billetes en plástico, que no son riqueza. Compañero Paz, ojo, porque la verdadera riqueza tiene dos fuentes: la naturaleza y la fuerza de trabajo viva, cualesquiera que sean sus componentes. Entre más educada, tiene usted razón, entre mayor sea el intelecto general de la sociedad, mayor riqueza. Si dejamos morir la naturaleza, morimos de pobres. Luego son dos fuentes sobre las que tenemos que apalancarnos porque ambas tenemos de sobra. Por eso cambiar esto, a veces me lo pongo por no, me lo regalaron. Cruz no es la cruz, no solamente hay que tener libertad de creencias, indudablemente, y una es la cruz, que hay que respetar y entender. Pero no voy a entrar en esa discusión religiosa, de libertad de creencias. Aquí hay oro. ¿Por qué cambiamos el oro por el billete de plástico? Ahora estamos sufriendo las consecuencias. En Colombia, que nos roban el oro, compañero Lula, y usted sabe. Va por los ríos, va por el mar, se deposita generalmente en el norte de Estados Unidos, robado, no por ellos, sino por mafias internas. Y el narcotráfico y la mafia, independientemente de las sustancias, la más peligrosa, el fentanilo, van contra la vida.
Y por tanto tenemos que realizar una alianza total de inteligencias, de cerebros libres, pero intelectualmente altos, para lograr derrotar hoy uno de los peores enemigos de la vida en todas las Américas, comenzando por Estados Unidos, que ve perder entre 70,000 y 100,000 personas cada año por un veneno. No es una droga, no es el vino, no es el whisky, que son drogas, ni la chicha de mi país, que también lo era, sino veneno puro, mortal. Es la droga no del capitalismo, que fue y es la cocaína, compañero Paz, sino de la muerte, de los tiempos de la crisis climática. Entonces, intentar un diálogo entre las Américas es importantísimo, en mi opinión, y hay que ensayarlo. Puede fracasar. Puede fracasar si no se entiende que somos civilizaciones diferentes, que una está allá, otra está acá. Somos diferentes, pero entre diferentes, como aquí lo han dicho, se puede pactar. Nos debemos confundir entre civilizaciones, sino reconocernos y pactar. Y yo creo que el pacto fundamental tiene dos conceptos, así aparezcan abstractos, pero son concretísimos: la libertad y la vida. Libertad integral y la vida. Libertad integral es emanciparse y emanciparnos y emanciparse la humanidad. La vida lo es todo, y por tanto sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta. Y el pacto es por la vida y la libertad, y eso lo vivimos en la historia. Panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos y todos los pueblos, unos más tardíos que otros, porque somos repúblicas y nos fundamos bajo el principio de la libertad, punto. Con sus contradicciones obvias, pero ese fue nuestro principio fundante: libertad y vida, que deberíamos poner en todos nuestros escudos y banderas. Bien, bajo esa idea, entonces, ¿qué pasa con la civilización latinoamericana y del Caribe? Yo estoy en un país que es intensamente andino e intensamente caribeño y selvático y afro y llanero, mestizo, blanco, negro. Ayer se burlaban porque decía que nosotros venimos del Imperio Romano, y aquí tengo que repetirlo. Entre varios ancestros, el principal, el que ya tiene 60,000 años de antigüedad en nuestras venas, que son nuestros ancestros amerindios, que no pedían permiso para cruzar fronteras que no existían. Eran libres. Y aquí, bajo esos ancestros, está el Imperio Romano. Nos ha marcado. Venimos de allá también, como venimos del África que trajeron a la fuerza. Y entonces se van marcando subregiones, que no digo civilizaciones, y que deberíamos entender como parte de un proceso. Región europea occidental, región africana, región asiática o oriental, región del Pacto Andino, región del Mercosur, región del Caribe, y arriba el TLC entre México, Estados Unidos y Canadá. Empieza a fracturarse el Pacto Andino, empieza a fracturarse la Unión Europea, y los conflictos entre la sociedad de Estados Unidos crecen. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la ruptura del orden internacional, que solo nos llevará a la barbarie y la Tercera Guerra Mundial. Y resulta que el huracán se volvió con su ojo caribeño.
Ya no somos la América Latina que quedó en los márgenes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, menos mal. Pero ahora está aquí y somos uno de sus objetivos. Y eso lo tenemos que solucionar necesariamente si no queremos ver llover la muerte sobre nosotros. Y ya la estamos viendo. Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo, es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas. Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares, no es de mafias colombianas los compradores. Ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericana. Es una multinacional internacional. Hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses, etc. Entonces es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias, y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países. Y en Manaos me reuní allá con el presidente Lula la última vez para fundar, incluso inaugurar edificios ya hechos de integración policial, y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo, y eso es riqueza. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Y lo mismo le diré al presidente Donald Trump. No sé cómo saldrá esa conversación, pero es lo que pienso. Y por eso, presidente Lula, a pesar de nuestra cercanía de modelos económicos, porque también puedo mostrar esos resultados, pero en nuestro tamaño. Sí, en mis 3 años hemos reducido la pobreza, 2 millones de personas salieron. Hemos aumentado la clase media, 2,5 millones de personas entraron. Hemos elevado sustancialmente el salario, que yo ya no llamo mínimo, sino vital, precisamente por la vida. Y alcanzamos ese nivel estadístico. Ahora intentan tumbarlo, pero en el capitalismo hay contradicción. Y hay que entenderlo así, como en todo movimiento fluido hay contradicción. Es el principio de contradicción. Y no es un capital para todos. Pero hay que regularlo, porque el presidente Paz tiene razón en que es el gran creador de abundancia. Solo que hay unas abundancias que matan la vida y hay unas abundancias que pueden generarla. Ojo, la dialéctica
no es Aristóteles, sino Heráclito y Lao Tse. Y parecen tener razón porque el COVID lo demostró. Y la crisis climática lo demuestra fehacientemente. Y juntas, pues es ciencia. Y la ciencia nos dice que tenemos que cambiar de modo de energía. No ya, pero sí transitar. Y es un tema para hablar con Estados Unidos, porque América del Sur y el Caribe tienen 4 veces más potencial de energías limpias que lo que demanda en un año, que lo que demanda la matriz energética de los Estados Unidos. Y voilà, como dicen los franceses, ahí está la base de un pacto. Si se hace sobre el petróleo o el carbón como los europeos, vienen guerras mundiales. Y lo estamos viendo. Incluso en mi vecindario. Si lo hacemos sobre la vida y la libertad, entonces el modo de energía tiene que cambiar. Es mi discusión un tanto con el presidente Lula en la COP30, que Colombia objetó, el único país que objetó la declaración, y lo hicimos con dolor, pero no se puede negar la ciencia. Y la ciencia dice que en un 75% del calentamiento global del mundo, que nos puede llevar, si se deja, a la extinción de la vida, pues hay un modo de energía atrás que está impulsándolo. Y es humano, pero está centrado en la muerte, el carbono. Y entonces hay que hacerle caso a la ciencia si queremos progresar como humanidad. Y nosotros tenemos poder en esa energía más que casi nada en el mundo. Entonces, ¿dónde se puede cifrar nuestra riqueza futura? En la vida. Es una economía para la vida. Y en concreto eso se llama trabajo humano vivo, diverso e inteligente, que tenemos diverso. Colombia en su sangre de su gente tiene, al parecer, según la ciencia, mayor diversidad de pueblos del mundo, 130 ancestros, culturas en nuestras venas. Y eso se llama riqueza, no tenemos por qué bajar la cabeza. Es nuestra riqueza y tenemos el 4.º lugar. Y si nos juntamos con Brasil, el 1.º, y con Venezuela y con Ecuador, 2.º, 3.º, 4.º, pues somos la potencia de la vida. Y es sobre eso que debemos fundar, en mi opinión, libre, no me callo, la libertad, nuestro progreso, no solo general, sino familiar, y nuestras posibilidades enormes de entregarle al mundo otra propuesta diferente que la guerra y la muerte. No queremos misiles sobre Caracas, no, ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur. Y lo vuelvo a repetir como lo dije ayer, malinterpretado y desinformado, como siempre, todos los días hacen eso conmigo, en una prensa que es de un sector social específico. Y es que haber bombardeado Caracas, la patria del Libertador, no porque sea de Maduro o no, eso es coyuntural, sino en la historia entre Estados Unidos y América Latina, haber bombardeado la patria del Libertador no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes en ninguna parte de nuestro país, ni de América Latina, basada en la libertad, y el Caribe, por donde surcó Bolívar. Si fue a Haití, en donde se hizo con esclavas que se liberaron, que se emanciparon, el tricolor que hoy tiene Venezuela, Colombia y Ecuador. La mitad de esa bandera, depende de los países, es la bandera de Haití, caribeña, que era la bandera de la emancipación en el mundo en aquella época. Y el amarillo es el sol del Caribe. Entonces,
tenemos Caribe, y tenemos Andes, y tenemos mar, y tenemos sobre todo libertad. Y no se puede acallar con la amenaza a la libertad. Luego tenemos que juntarnos y tenemos que hablar la verdad. Tiene razón el presidente Paz, la verdad, por lo menos la que creemos, y hay varias y hay que juntarlas, y por eso el diálogo, para entendernos. Bolívar murió, en mi opinión, de sed, crisis electrolítica, porque no le dieron agua y no se llevó a Manuelita. El amor siempre salva, a veces mata, pero siempre salva. Allá en la tierra de Díaz Granados, que hay una discusión pendiente, pero en Santa Marta. Y ahí nació Jaime Bateman, el fundador de mi organización política de por vida y de mis ideas en el fondo. Y Jaime Bateman, fundador del M-19, fue amigo entrañable en la clandestinidad de Omar Torrijos. Y dicen que lo hizo matar Noriega, pero historia, ya se sabrá. Amigo entrañable, porque eran caribes y sabían, y habíamos compartido el mismo país antes y éramos portadores de libertad, como los que cayeron en la fosa común, presidente Muliño, que aquí está en la frontera, que era frontera común de decenas de personas que hay que llevar a sus respectivos países actuales, en mi opinión. Ya se llevaron a Caterino Garza, el gran general mexicano. Entonces, un pacto. Si no, somos el centro del mundo. Si nos miramos geográficamente, no la cola del mundo. Si ustedes ponen a las Américas en el centro, no solo Panamá, y de ahí su importancia enorme, sino todo lo que junta el océano Atlántico con el océano Pacífico, es poder, porque atrae especies animales, atrae las especies humanas, que no lo son en plural, la especie humana, y porque es el centro del mundo, no de las mercancías solamente, sino de la vida. Y sobre ahí afincamos nuestro poder. Y debemos dialogar, no hacer la guerra, ni entre nosotros, ni con el mundo. Somos centro también de paz y de verdad. Verdad, paz, vida, y sobre todo, si no es la vida, se acaba la libertad integral. Y eso iré a hablar con Trump, y espero me entienda Donald Trump, porque allá también, y termino con esto, hubo un libertador, emancipador, con sus contradicciones, como todos nosotros. Washington. El almirante Vermont, que es de Estados Unidos hoy, era al servicio de Inglaterra, peleó en Cartagena. Y un conde sueco al lado de Bolívar peleó en Santa Marta, Díaz Granados. Siempre se me olvida el nombre, porque esos nombres son difíciles. Y franceses, e ingleses, e irlandeses, el mundo peleó con nosotros por una razón: la libertad, no la esclavitud. Y un mechón de Washington fue entregado por mensaje de él al libertador emancipador Simón Bolívar. Y él murió en Santa Marta de sed, con la cadenita que tenía el mechón de Washington, que los juntaba, que los hacía quererse entre ellos, sin conocerse nunca personalmente. La libertad. Ambos a caballo, la libertad. Y por tanto, si queremos rehacernos y mirémonos como civilización latinoamericana y del Caribe, y juntemos las subregiones, no los países por separado. ¿Por qué el Pacto Andino no hace un acuerdo con Mercosur conjuntamente y con
el bloque económico del Caribe y así sucesivamente. ¿Por qué? Nos dejamos despedazar en unidades y fragmentos o nos unimos de verdad y entonces seremos lo que somos, poder. ¿Por qué nuestros ejércitos no se conversan para mirar las causas de nuestra inseguridad? La primera de las cuales no son propiamente los seres humanos, los pueblos, sino lo que atenta contra la vida. Y claro, no es solamente el narcotráfico, sino es lo que mata a nuestras selvas, es lo que mata a nuestra gente, es el peligro inminente. Y el peligro inminente se llama hielos derretidos, se llama la selva amazónica que se quema, se llama la Patagonia que se puede extinguir. Y los chiles, los bosques del Chile del sur, de Arauca, que tanto cantara Pablo Neruda, mi poeta. Y tengo un poeta novelístico que es Gabriel García Márquez, pero también Vargas Llosa. Y también Amado y otros, muchos hermosos escritores con los que tenemos que levantar la cara en el mundo porque aportamos al arte mundial. Todo arte es universal. Y no los aburro más, pero dejo mis palabras porque pues, no me dejo callar. Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad. A ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad. Gracias, muy amables. Petro hablando allí en Ciudad de Panamá precisamente sobre unidad, dice él, tenemos que unirnos, hablando también de su reunión que tendrá finalizando con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es una seguidilla de varios mandatarios. El siguiente discurso, vamos a quedarnos conectados aquí en Panamá porque se prepara ya un discurso también muy esperado, tanto en Ecuador como en nuestro país, por la tensión diplomática que vive en este momento estos dos países. Hablará en los próximos segundos Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, desde allí, desde Ciudad de Panamá. Los dos, presidente Petro acaba de hablar y ahora empieza Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Escuchemos. De Panamá, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, señor Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, señoras y señores representantes de los organismos internacionales, delegaciones de los países amigos, pueblos hermanos, representantes de nuestros pueblos hermanos, representantes del sector privado, amigos de América Latina y el Caribe, invitados todos. Es un honor dirigirme a ustedes hoy desde Panamá, un punto natural de encuentro para el comercio, la inversión y el diálogo global. Panamá conecta océanos, conecta visiones, conecta mercados y conecta el futuro de nuestra región con el mundo. Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento al presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, por su hospitalidad y por el liderazgo con el que ha abierto las puertas de su país a este espacio de diálogo estratégico. Mi reconocimiento también a Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF, y a todo su equipo por la organización de este foro y por su compromiso constante con una América Latina y el Caribe más sólida, más integrada y más competitiva. Este encuentro es una plataforma de alto nivel para pensar en serio el futuro de nuestra región. El objetivo de este foro es claro: reflexionar con honestidad sobre los desafíos más urgentes que enfrentamos y construir desde el diálogo
soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad. Este es un espacio para decisiones que nos llevan a ejecutar acciones, independiente del cariño o de querer a una persona, porque no todo lo que uno quiere le hace bien. Hoy tenemos aquí una oportunidad única, que es mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región solución frente a los grandes retos globales. Abogo y lucho todos los días por una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos, por una América Latina donde se haga realidad una Manta Manaos, una América Latina donde exista un respeto inquebrantable hacia nuestros pueblos, dando la seguridad máxima y la tranquilidad a cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Comparezco ante ustedes para decirles que Ecuador ha recuperado la estabilidad macroeconómica. Y no solo la estabilidad macroeconómica, sino que ha logrado estabilidad macroeconómica también impulsando el consumo local. Ordenar finanzas, pagar deuda, reestructurar financiamiento, no es un fin. El fin es darle educación a nuestros jóvenes. El fin es darle esperanza y paz a las familias. El fin es dar infraestructura, es dar estabilidad, es dar dignidad. Y ese siempre debe ser nuestro fin. Podemos hacer las cosas bien, en la parte económica, capaz pues en Davos nos aplauden y nos dan un abrazo y nos dicen qué bien que lo ha hecho usted, pero al final la calle es la que determina si lo hemos hecho bien o no. Al final es nuestro pueblo el que nos dice si su vida está mejor o no. Por eso sigo el ejemplo, en este caso del presidente Lula, de los elementos en el cual él determina su gestión. Y siempre el número uno, bueno, habla de eliminar analfabetismo, habla de educación, pero siempre habla del indicador de pobreza. Ese debe ser el mayor indicador de éxito. No crecimiento del Producto Interno Bruto, no reducción de deuda, no inflación. Al final del día es cómo se reduce la pobreza, cómo hacemos una sociedad más digna, más justa, más equitativa entre todos nosotros. El Ecuador ha logrado bajar el índice de pobreza hasta su punto más bajo en la historia, 21.4%. Llegamos a un punto, cuando recién iniciamos nuestra gestión, estaba en 28%. El Ecuador estaba al borde del precipicio, con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza. Pero lo arreglamos en ese sentido. Y logramos, como decía, el indicador más importante, que es el indicador de pobreza, y la redujimos al punto más bajo de la historia. El riesgo país ha bajado también a su punto más bajo en 8 o 9 años. Las reservas han subido. El país está mejor. Existe optimismo en las familias, existe optimismo en la gente. Aún así, con una campaña de desinformación absoluta, con ataques todos los días, con 4 intentos de asesinato en 2 años. Y aún así, existe optimismo. Ese optimismo es que más del 65% del Ecuador siente que en su familia está bien. Y no solo que su familia está bien, sino que va a estar mejor. Nosotros, cada uno de nosotros, como jefes de Estado y como líderes,
Esa es la tarea más difícil. La tarea más difícil es darle esperanza a nuestra gente de que las cosas van a estar mejor, de que las cosas pueden mejorar, de que uno lucha todos los días para que el país, para que sus familias estén mejor. Y estoy convencido que cada uno, con sus estilos particulares, lo hacen. Tienen esa voluntad de mejorar la vida de sus pueblos. Y eso debe de ser la base de la cooperación y la base del respeto. Uno respetar la intención del otro. La forma, capaz uno no podrá estar de acuerdo, pero la intención es la que merece también un respeto y es lo que llama al diálogo y lo que llama a la cooperación. En discursos anteriores hablaban de la libertad. Yo siempre lucho por la libertad, pero también lucho por un concepto básico, que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien, y los criminales tienen que ser privados de la libertad. Porque darle libertad a los criminales le resta libertad a todos los que luchamos por hacer las cosas bien. Hoy no debemos de mirar hacia atrás, debemos mirar hacia adelante. El Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento del 3.4%, pero si es que todos trabajamos juntos, con la misma intención, con la misma fuerza, estoy seguro que podemos llegar a un crecimiento cerca del 5%. No debemos de dejar que nos roben nuestros recursos, no debemos de dejar que nos roben nuestra dignidad y jamás, jamás estar de rodillas, sino estar parado y bailando juntos. Somos una región de oportunidades. Tenemos recursos, talento joven, biodiversidad, energía, creatividad y una ubicación estratégica en el mundo. Podemos ser proveedores de alimentos, de energía limpia, de innovación, de estabilidad, pero más que nada tenemos una chispa, el cual ninguna región del mundo lo va a poder igualar jamás. Somos Latinoamérica, somos Sudamérica en este caso, y luchamos juntos, siempre, por darle una mejor vida a nuestra gente. Latinoamérica debe de estar junta, respetando siempre la libertad de cada uno, y a los criminales tratarlos como criminales, porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la paz de cada uno de nosotros. Yo peleo todos los días para ser ejemplo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hace cada uno de los jefes de Estado? ¿Por qué? Porque ese ejemplo, esa fuerza, esa lucha es la que genera ese optimismo. Levantarse todos los días a las 4 de la mañana a pelear, eso genera tranquilidad, paz, estabilidad. Porque venimos de una historia frágil, unas sociedades frágiles. Y si es que hoy no tenemos esa fuerza, no podemos sostener naciones que merecen una estabilidad, merecen una paz, merecen bienestar. En el Ecuador mostramos confianza. El Ecuador por fin ya está abierto al mundo, pero más importante, está abierto a Latinoamérica. En los últimos 3 años ha habido más inversión latinoamericana en el Ecuador que en los anteriores 25 años. Eso es una muestra también
que como gobierno le abrimos las puertas a nuestros países hermanos. Como gobierno entendemos que si no estamos juntos en un mundo polarizado, estamos fregados. Latinoamérica siempre ha sido un cancionero de esperanza y de tristeza. Hoy debemos por nuestros pueblos cantar más esperanzas que tristezas. Hoy debemos de luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico, por la criminalidad. Hoy debemos de pelear para que seamos verdaderamente libres. Y eso solo se logra con la voluntad, con una intención, con principios y con amor a nuestros países. Ecuador en sí está dejando atrás la incertidumbre y construyendo un futuro de estabilidad. Y siempre estarán invitados todos los países hermanos latinoamericanos para ser parte de esto. Este es nuestro compromiso con nuestra gente, con la región, con el mundo. Jamás de rodillas. Jamás nos vamos a entregar ante nadie, porque nosotros debemos de responder hoy y hacer eco en la historia de que fuimos libres, actuamos libres y peleamos sin parar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente Noboa por su intervención y sus palabras. Estamos escuchando a varios presidentes que van a estar también conversando, los que faltan. Hemos escuchado ya al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al presidente de Brasil. Terminaba de hablar el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y varias anotaciones de lo que dijo en su discurso. Hizo varias referencias a la voluntad de cooperación, de respeto. Decía el presidente de Ecuador que la intención de los pueblos es la que debe merecer respeto, así no se esté de acuerdo. Decía él, yo siempre lucho por la libertad, pero lucho también porque la libertad sea para la gente, para que la gente que hace las cosas bien tenga esa libertad. Y decía el presidente también que los criminales son los que tienen que ser privados de la libertad. Darle libertad a los criminales, anotaba el presidente de Ecuador, le resta libertad a los que luchamos por hacer las cosas bien. Resaltó Daniel Noboa que la región Latinoamérica, Suramérica, es una región de oportunidades, una región en la que, dice él, se debe luchar juntos siempre por darle una mejor vida a la gente, y hacía esa referencia y ese llamado a que Latinoamérica debe estar junta, unida, respetando, siempre haciendo énfasis en esto, respetando la libertad de cada uno. Y en este sentido agregaba él, a los criminales hay que atajarlos, a los criminales, porque dice él, se están paseando de país a país, haciendo esa referencia a lo más reciente pues de esta coyuntura en las fronteras. Dice, los criminales se pasean de país a país. Ecuador, recordaba Daniel Noboa, está abierto a Latinoamérica. Decía que es un país en donde está claro que se tiene que luchar para que las naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico, y se debe pelear para que, dice él, seamos libres, y eso se logra, nuevamente haciéndose énfasis Daniel Noboa, en la voluntad, en que haya voluntad. Siempre están invitados todos los países latinoamericanos para ser parte de este objetivo. Y al final volvía y hacía esta referencia de jamás nos vamos a entregar ante nadie, porque debemos responder y hacer eco de la historia, y en ese sentido Ecuador pues no se entrega ante nadie. Un mensaje en donde volvió a hablar de esta intención de respetar, sobre todo esta intención y esta voluntad de los países de trabajar en equipo. Habló posterior al presidente Gustavo Petro en medio de este encuentro que avanza en el transcurso de la mañana, y más adelante en Noticias Caracol en Vivo pues tendremos nuevas reacciones a estas declaraciones tan esperadas en medio de esta coyuntura tan complicada también entre Ecuador y Colombia por la guerra comercial.